Cordiales saludos y bendiciones para todos los consiervos, hermanas y hermanos que me escuchan. Soy Otoniel Martínez, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel de Ciudad G de Estado Zulia. En estos breves minutos estaré desarrollando el tema la importancia de la palabra de Dios en la vida devocional del pastor, esperando de todo corazón que esta corta meditación sea de bendición para todos. En primer lugar, pues, quisiera destacar el gran privilegio y la gran responsabilidad de ser pastor. En primer lugar, allí el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 5, verso 4, nos habla de ese privilegio de ser pastor. Allí dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y esta es una hermosa promesa que tenemos como pastores, que el día que estemos allá en gloria, pues recibiremos esa corona incorruptible si hemos hecho un excelente trabajo y hemos cumplido con el Señor al presentarle realmente resultados eficientes de lo que Él puso en nuestras manos en nuestra carrera ministerial pastoral. Y además de ser un gran privilegio, también una gran responsabilidad. Y quisiera que miráramos allí en los versículos 2 y 3 de la misma carta del apóstol Pedro. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y esto es una gran demanda, es una profunda responsabilidad, porque aquí nos pide el apóstol Pedro que debemos ser ejemplos de la grey y cuidar de ella. Y también el apóstol Pablo, en Hechos 20:28, nos dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar hasta sí a los discípulos. Vemos en estas palabras que realmente es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque aún dentro de la congregación se levantarán hombres que engañarán y robarán las ovejas que Dios ha puesto en nuestras manos, engañándolas. Por lo tanto, cumplir con esta gran responsabilidad exitosamente es imposible hacerlo sin la ayuda de Dios. Por esta razón, el continuo contacto con el pastor de pastores a través del estudio sistemático de la palabra de Dios es de vital importancia durante nuestro tiempo devocional, que debemos cultivar cada día y enriquecerlo cada día. La vida devocional del pastor es un factor determinante. ¿Y qué podemos entender como vida devocional? Pues pudiéramos decir que es en la práctica diaria, o es la práctica diaria o interdiaria de apartar un tiempo a solas para dedicarnos a la oración y al estudio de la Escritura. Y es un sagrado hábito de manera sistemática y persistente. Ahora, ¿qué beneficios tiene mantener una vida devocional? Pues en la vida de todo creyente, el tiempo devocional dedicado al estudio de la palabra de Dios y la oración es determinante para su crecimiento espiritual. Este tiempo debe ser establecido hasta que se convierta en un hábito necesario y provecho para todo creyente. No hay ninguna otra actividad en la vida del creyente que contribuya más a su crecimiento espiritual que justamente el estudio sistemático de la palabra de Dios y la oración. Pero en la vida del pastor es una cuestión de vida o muerte. Es decir, un pastor sin la consistente vida devocional es imposible su éxito
y sobrevivencia en el ministerio por lo fuerte de las demandas de dicho ministerio, porque realmente trabajar con personas no es fácil, ¿ok? Y esto es de vital importancia porque si nosotros mismos, cuando estamos creando 2 y 4 niños que vemos personalidades diferentes y ninguno de ellos es igual, imagínense lo que estar pastoreando una iglesia 100, 200, 500 miembros o más. Esto es realmente complicado y solamente la ayuda de Dios puede guiar nuestros pasos en este sentido. El apóstol Pablo, cuando escribe aquí a la iglesia de Timoteo en su segunda carta, dice en el capítulo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí Pablo le dice a Timoteo que la palabra de Dios es de vital importancia para estar enteramente preparado, estar bien capacitado, bien orientado, con todas las herramientas preparadas para cumplir el ministerio. Y también Pablo, cuando escribió la iglesia de Éfeso en el capítulo 6, verso 17, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios estamos perdidos. Esa es la herramienta que Dios nos dejó para derribar, para corregir, para combatir a nuestro enemigo Satanás, así como Jesucristo allí fue tentado, él se defendió con la palabra. La palabra oportuna en nuestras manos es de vital importancia para derrotar a nuestro común enemigo. El estudio de la palabra de Dios es de vital importancia y en la vida devocional del pastor, pues mucho más. Pues la vida del ministro del Señor difiere mucho con la de las personas cristianas que no tienen un llamado especial en la obra del Señor. Pues la mayoría de ellas están dedicadas a trabajos diversos, ya sean estos de carácter intelectual o de otra índole. Pero el siervo de Dios ha dedicado su vida al servicio espiritual o eclesiástico. Por lo tanto, su prioridad en la consagración a Dios y su accionar está relacionado con Dios y la iglesia. Y en virtud de esto, el siervo toma con mucho amor, mucha reverencia y también la entrega sacrificial. Y por esto es relevante para en la vida del pastor el estudio y la meditación de la palabra continuamente de manera consistente. Al hablar de la vida devocional del siervo del Señor como clave para el éxito ministerial, estamos pensando en la lectura y estudio de las Sagradas Escrituras, en la entrega de su vida a la contemplación y admiración reverente de la palabra inspirada de Dios y de sumergirse en las profundidades, en esas aguas hermosas que es la sagrada voluntad del Señor, plasmada en las páginas de este hermoso libro. El salmista en el Salmo 1, versos 1 al 3, nos da una hermosa clave, diciendo así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esto es hermoso. Mire las consecuencias de hecho o los resultados. Dice, será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cabe recordar que el ministro que se deleite estudiando y meditando en la palabra de Dios siempre tendrá vida y éxito porque estará siempre plantado junto a corriente de las aguas de Dios. Esto es la ley de Jehová. Será un siervo de Dios con un ministerio que en su tiempo será fructífero y su vida ministerial no se marchitará y será siempre creciente. Es un privilegio maravillosamente grande para el ministro del Señor, como todo creyente, el poder deleitarse en la ley de Jehová y en ella meditar de día y de noche.
Pero es más glorioso cuando a través del estudio de la palabra siente que el Señor está hablando su propia vida y toca sus sentimientos y emociones y quebranta todo su ser. Cuando esto ocurre, el ministro del Señor toma nueva fuerza y sus pensamientos se ponen en orden y en su interior corren ríos de agua viva. Y esto es lo que nos enseña el salmista. Bien, ya para terminar, deseo de todo corazón que estas breves palabras te hayan motivado, apreciado consiervo y consierva, a enriquecer tu vida devocional y garantizar el éxito ministerial con el estudio sistemático de la palabra de Dios durante ese tiempo que tú has apartado para el Señor de una manera consistente y creciente. Que Dios te bendiga ricamente y te guarde y te tengas éxito en tu ministerio. Dios te bendiga.